Hola, ¿cómo están? Yo soy el rabino Dr. Fischer Slagen y vamos a comenzar con la conferencia pautada para el día de hoy respecto de la festividad de Pesaj, precisamente en las vísperas de esta festividad y donde nos preguntaremos sobre el más profundo significado de esta festividad a través de reflexionar si, dado que fuimos esclavos, somos hoy, en este presente, libres. Y a través de la respuesta a esta pregunta podremos ver, podremos analizar y podemos observar la profundidad, no solamente del concepto de libertad en el judaísmo, sino también del concepto y del significado de esta festividad de Pesaj. Y para ello tenemos que comenzar a analizar la existente relación en correlato entre las obligatorias 4 copas de vino bebidas en el Seder de Pesaj, en la cena de Pesaj, y el orden que hay que cumplir en esta cena, por eso Seder de Pesaj, Seder en hebreo quiere decir orden, y las 4 expresiones libertarias manifiestas en la Torá referidas a la esclavitud en Egipto. Más detalladamente, vamos a analizar la correspondencia referida al observar, por un lado, entre la primera copa de vino en el kiddush inicial del Seder, en la bendición del vino inicial de la cena de Pesaj, la segunda copa bebida luego de entonar el cántico Aleluya, la tercera copa bebida luego de recitar Birkat Hamazon, o la bendición final por la comida, cuando terminamos de comer, y la cuarta copa bebida luego de la proclamación del Alel, u oración de alabanza. Estas 4 copas, en estos momentos determinados y muy específicos de la cena de Pesaj, relacionados, por otro lado, con las locuciones expuestas en Shmot, en el Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 7, cuando reza: yo sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Egipto, los salvaré del trabajo de ellos, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, yo los tomaré como pueblo para mí y yo seré Dios para ustedes. Aquí tiene las 4 expresiones libertarias que Dios le dice al pueblo de Israel: sacaré, salvaré, redimiré y tomaré. Y si bien estas 4 locuciones son las que imprimen el carácter manumisor por excelencia de esta celebración de Pesaj, extrañamente, la oración de Alel, ya mencionada, la oración de la alabanza, que está compuesta básicamente por los salmos del 113 al 118, plegaria festiva y tradicionalmente relacionada con ocasiones de remembranza de salvación y de redención del pueblo de Israel. Paradójicamente, esta oración de Alel solo la leemos de forma completa, los salmos del 113 al 118, la primera noche y el primer día de Pesaj, y en la diáspora, claro está, también los segundos días de Pesaj, tal como dicho cántico, el Alel, era cumplido durante la oportuna ofrenda sacrificial en el otrora Beit HaMikdash, o Gran Templo de Jerusalén. Esto lo pueden estudiar en el tratado Pesajim, folio 64 del Talmud babilónico, sus Tosafot a este folio, y en el Código de Leyes Mishneh Torah de Maimónides, en lo que llama Leyes del Sacrificio de Pesaj, Ilhot Korban Pesaj. Ahora, de forma mucho más sorprendente, es el hecho que durante los restantes días de Pesaj, 7 en Israel, 8 en la diáspora, en los cuales se pronuncia solo parte del Alel, conocido como Hetzi Alel o medio Alel, es decir, no se pronuncian todos los salmos del 113 al 118,
se encuentra justamente dentro de estos días que se pronuncia solamente la mitad de esta oración de alabanza tradicionalmente leída en ocasiones de salvación y de redención del pueblo de Israel. Entre estos días que se lee la mitad de este alel, se encuentra paradójicamente el último día en el que se rememora el milagro de la partición del Mar de los Juncos, del Yam Suf, salvando finalmente del exterminio físico al pueblo de Israel. Paradoja, la oración que por excelencia y tradicionalmente se lee en ocasiones de que Dios salva al pueblo de Israel, se lee solo la mitad justamente en ese día, en esa ocasión, donde el pueblo de Israel es salvado del exterminio físico a partir de la partición del Yam Suf, del Mar de los Juncos. Y ahí vamos a ver que ahí está el secreto del concepto de libertad. Y podría decir algo, aún más todavía, que esa lectura de Alel que recién estábamos diciendo, a la que recién estábamos refiriendo, es por costumbre y ni siquiera es por ley. Eso lo tenemos nuevamente también en el Mishneh Torah, en el Código de Leyes de Maimónides, en el Hot Megillah o Hanukkah. Por supuesto que hay diversas explicaciones para dicha presunta paradoja, pero la propuesta aquí en esta conferencia que les voy a ofrecer posee la intención de revelar, de reflexionar acerca, como dije, del diferencial concepto judío de libertad y de la esencia de la festividad de Pesaj. Si prestamos especial atención a las primeras tres de aquellas citadas 4 expresiones libertarias, volvemos a repetir que son: yo sacaré de ustedes debajo de las cargas de Egipto, los salvaré del trabajo de ellos, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Sacaré, salvaré, redimiré. Las primeras 3, justamente, de aquellas citadas 4 expresiones libertarias, observamos que ellas siempre refieren al hacer de Hashem, al hacer de Dios con el pueblo de Israel. Pero la cuarta y última locución, que es yo los tomaré, cuya explicación contigua dice yo seré Dios para ustedes y sabrán que yo soy Hashem, el Dios de ustedes, yo los tomaré, yo seré Dios para ustedes, yo soy Hashem, el Dios de ustedes, justamente refiere al hacer del hombre para con Hashem. Las primeras 3 expresiones refieren al hacer de Dios para con el pueblo de Israel. Los voy a salvar, como dijimos, ¿no es cierto? Los voy a sacar de debajo de las cargas de Egipto, los voy a redimir. Ahora, la cuarta ya refiere a un hacer del pueblo de Israel respecto de Dios, respecto de Hashem. Y esta relación posee un carácter de simultaneidad, donde el actuar de Hashem, el actuar de Dios para con Israel, impone a su vez sobre este pueblo la responsabilidad y el deber de ser su pueblo, en carácter simultáneo, como aceptándolo mediante el cumplimiento de su voluntad. Este concepto deóntico, este concepto del deber, es también expresado en la reiterada solicitud de Moshe al faraón cuando dice: envía fuera a mi pueblo para que me sirva, ¿sí? Para que sirva a Dios, para que sirva a Hashem. Es lo que Dios le dice a Moshe que le diga al faraón. Y también en Shmot, en Éxodo 29, 46, cuando se finaliza la construcción del tabernáculo, cuando profiere: y sabrán que yo soy Hashem su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para residir yo entre ellos.
así como también en la cotidiana oración del Shema, la oración por excelencia del pueblo judío que se dice 2 veces al día y que decimos: yo soy Hashem vuestro Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Con esto en mente ya es posible observar aquí que el concepto de liberación no se reduce al mero auxilio, amparo o resguardo frente a la esclavitud física del pueblo de Israel, designada por las primeras dos expresiones: sacaré y salvaré, pero luego abandonándolo al pueblo a sus pulsiones, a sus tendencias, a sus intereses, sino más bien dicha libertad, el concepto de libertad, no se agota en el concepto manumisor o autárquico, en lo físico, conductivo o político, sino que posee un carácter emancipatorio, un carácter redentor, sometiendo al pueblo de Israel a Hashem, a Dios, mediante el cumplimiento de su ley, por cuanto ésta es la que los libera no sólo del dominio de otros, del yugo de otros, sino también de sí mismos, el yugo de sí mismos, de sus deseos, de sus pasiones, de sus intereses. Y así es indicado por las últimas dos expresiones libertarias: redimiré y tomaré. Aquí, en el judaísmo, la noción de libertad se sublima desde la salvación a la redención, desde la salvación física, concepto de libertad más vulgar y más cotidiano entre nosotros, a la redención, que es el concepto más sublime de libertad. Y si bien ambas libertades, la salvación física y la redención, son otorgadas por Hashem, son otorgadas por Dios, la última, la redención, demanda la aplicación y la disciplina conductual humana conforme a su ley. Es el hacer ahora del hombre para con Dios. Y por ello, el mencionado, como dije antes, hacer del hombre para con Hashem, distinguiendo así y fundamentalmente lo que es la libertad autónoma de la libertad heterónoma. ¿Qué es la libertad autónoma? La libertad autónoma, la autonomía, es aquello donde el valor reside en la conducta del sujeto no condicionada por otros agentes físicos, pero aún sometido a sí mismo, a sus deseos, a sus pasiones, a sus tendencias, a sus intereses, a sus conveniencias e incluso a su propia inteligencia, siendo todas ellas, todas estas cualidades, variables de su naturaleza. El deseo, la pasión, la tendencia, el interés, la conveniencia, la inteligencia, todas ellas variables de la propia naturaleza humana, a la cual el hombre también puede esclavizarse. Ahora, en la segunda libertad, ya no en la libertad autónoma, sino en la heterónoma, es decir, la heteronomía, aquí el valor reside ya no en la conducta del sujeto no condicionada por otros agentes físicos o psicológicos, sino que en la heteronomía, el valor reside en la conducta del sujeto no solo no condicionada a otros agentes físicos, sino tampoco a ninguna de sus cualidades, virtudes, sentimientos, emociones ni racionalidades, todas las cuales, si bien constituyen la diferencia específica respecto de otros animales, son aún parte de su naturaleza. En esta libertad heterónoma, que es la base de la redención,
el ser humano condiciona su conducta solo al deber de cumplir una ley, la ley con mayúscula, una ley trascendente que extrae al hombre de su dominio animal, permitiéndole su humanidad. En otras palabras, aquí, en la libertad heterónoma, en el concepto de heteronomía, se trasciende la simple autonomía como irrestricción conductiva, haciendo de todas las propiedades, de todas las variables naturales humanas, medios instrumentales con el fin de asistir al hombre, al ser humano, para el cumplimiento de su deber inherente de rendir culto a Shem, a Dios, en acción y pensamiento, y en todo ámbito de su vida e incluso a costa de su propia vida, debido a que ahora Shem es el valor per se, o lo que llama el valor supremo. Por ello, esta libertad que la llamamos heterónoma, esta redención, libra al hombre incluso de la rectoría conductiva comandada por sus esencialidades, existencialidades o cualquiera de sus productos evolutivos y por ende siempre reducido y esclavizado a sí mismo, a modo de un homo incurvatus in se, un hombre encorvado sobre sí mismo. Y este es el sentido de la sentencia en el Pirkei Avot, capítulo 6, ley número 2, cuando demanda que las tablas de la ley son obra de Dios y la escritura era la escritura de Dios grabada, dice Harut, grabada en las tablas, refiriéndose a Shmot, a Éxodo 32:16. Pero el Pirkei Avot, capítulo 6, la ley número 2, prosigue diciendo, pero no leas Harut, no leas grabada, sino Heirut, es decir, libertad. Pues no existe hombre más libre que quien se ocupa en el estudio de la Torá. Ocupación incluyente de saber y la praxis, por supuesto. Este es el sentido que ahora cobra incluso esta ley en Pirkei Avot capítulo 6, cuando justamente dice que no leas la palabra Harut grabada, la escritura de Dios grabada en las tablas, sino léelo como Herut, como libertad, la libertad en la escritura de Dios en las tablas. ¿No es cierto? Luego, la verdadera y esencial salida de Egipto. Egipto, que es un sitio que en hebreo se denomina Mitzrayim y cuya raíz es Metzar, que quiere decir estrechez, aflicción, y donde el pueblo judío nos encontrábamos penosamente reducidos a nuestra animalidad, es haber recibido justamente la verdadera y esencial salida de Egipto, es haber recibido el yugo del reino celestial, el yugo de la Torá, de sus preceptos, cuya aceptación, cumpliéndola por el mismo reconocimiento de Hashem, por la propia divinidad de Hashem, nos libra de toda esclavitud, tanto física, desiderativa, de los deseos, pasional y también especulativa, de nuestra propia inteligencia, otorgándonos ahora nuestra humanidad en toda y su máxima extensión. Pero esta finalidad libertaria, heterónoma, sublime en su máxima extensión, superadora de la autonomía, de la mera irrestricción conductiva, no se logró completamente, ya que pocos días luego de la liberación físico-animal autónoma, muchos no lograron la libertad redentora, la heterónoma. De forma ejemplificadora y concretamente, si bien una vez cruzado el Yam Suf, el mar de los juncos,
Dice en Shemot 14:31, en el libro del Éxodo, 14:31, dice, creyeron en Hashem, en Dios, y en su siervo Moshe. Esto claramente fue un resultado sentimental, coyuntural, transitorio, podríamos decir, por los portentos presenciados, ¿no? Los milagros presenciados, las maravillas presenciadas, ¿no? Las 10 plagas, la partición, ¿no es cierto?, del Yam Suf, del Mar de los Juncos. Ahora, todo ello tan fugaz que tras solo 3 días de esos, de eso ocurrido, de esos eventos ocurridos, surgen las protestas a Moshe por falta de agua, por falta de carne, tal como ustedes lo pueden leer y se narra en el capítulo inmediatamente posterior, en Shemot, en Éxodo 15, versículo 22, hasta el capítulo 16, versículo 3. E incluso luego construyendo el Egel Azav, el becerro de oro. Tenemos así entonces otro concepto, el concepto de la emuná, palabra hebrea que no significa fe, no como una fe surgida a partir de algún excepcional episodio extático, milagroso, sino como la fidelidad, emuná, como fidelidad cotidiana y permanente a una ley, y que no resulta de factores externos, ni de situaciones límite, ni siquiera del tremor sobrenatural, sino que esta emuná como fidelidad más que como fe, es una determinación axiológica del sujeto reconociendo a Hashem, a Dios, por su propia divinidad, independientemente de lo que acontezca o de lo que suceda a ese sujeto. Es por ello que, acorde a Maimónides, en su Guía de los Perplejos, en el capítulo 3, perdón, en la parte 3, en el capítulo 50, él dice que si bien todos los milagros son ciertos para quien los vio, en el futuro su evocación deviene en relato que el oyente tiende a negar. Y aún así, algunos de los propios testigos directos de los portentos y de las maravillas que Hashem hizo en Egipto y durante también la travesía en el desierto, no tuvieron esa emuná. Mientras que miles de judíos en ulteriores generaciones y hasta el presente, hasta el día de hoy, sin presenciar absolutamente nada del mismo tenor que presenció esa generación, vivieron acorde a la ley. Todo ello indica que clara y patentemente quien tiene emuná basado en señales, como dice Maimónides, en su corazón, en señales como milagros, portentos, maravillas, en su corazón hay un defecto. Porque la emuná, porque la fidelidad no proviene de factores externos, proviene de una decisión axiológica interna. Y de esta forma, como en el pasado, hoy prevalece en muchos de nuestro pueblo el sentido autónomo y no heterónomo de libertad. Es decir, permanece como concepto de libertad el mero aspecto animal de la manumisión, justificando solo una parte del alel, el hetzi alel, el medio alel. ¿Y la otra parte? Bueno, la otra parte depende del logro emancipatorio humano, alabando y agradeciendo a Hashem por permitirnos reconocerlo cumpliendo su voluntad y en el formato más eficiente, la ley, una ley que rige nuestras vidas más allá de todo acontecer individual, de todo acontecer colectivo como pueblo judío. Es por ello también que al final de las 3 cotidianas plegarias decimos
Es nuestro deber alabar al Señor de todo, pues no nos ha hecho como las naciones de los demás países, ni nos ha establecido como los pueblos de la tierra. Y prosigue diciendo, nosotros nos arrodillamos, nos prosternamos y agradecemos ante el Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Es decir, el regalo más importante que hemos tenido para ser libres es justamente esa ley. Ley aplicada para nuestras conductas cotidianas y que nos lleva a la redención, sobreponiéndonos y superando esa manumisión física, conductiva, que también se aplica a cualquier animal, ¿no es cierto? Fíjense que el Rabbi Itzhak Abarbanel, uno de los más importantes, Mefarshim, uno de los más importantes comentadores bíblicos, en el siglo XV, refuerza estos conceptos en una era donde los judíos perseguidos, forzados a cometer idolatría, asesinados, muchos judíos en esta época santificaron el nombre de Hashem, afirmando la observancia de la Torá sin adoptar cultos extraños. En su comentario, en el comentario del Rabbi Itzhak Abarbanel a la Agadá de Pesaj, ¿no?, a la narración de Pesaj que se lee en el Seder, él pregunta, ¿y qué ganamos con la salida de Egipto? Él mismo se pregunta, ¿y qué ganamos con la salida de Egipto? Cuando él en su época estaba siendo perseguido, obligado a cometer actos de idolatría, asesinados, convertidos forzosamente. Entonces él se pregunta, ¿y qué ganamos entonces con la salida de Egipto? Y él mismo responde, y responde simplemente, que de no haber salido, no hubiéramos estado en Ar Sinai, en el monte Sinai, y por ende tampoco hubiéramos recibido la Torá y sus preceptos. Nuevamente aquí observamos en la respuesta del Rabbi Itzhak Abarbanel que aquella manumisión física fue únicamente la preparación para la liberación redentora constituida en la recepción y aceptación de la Torá para todas las generaciones, para las que han padecido hambre, persecución, asesinatos, expulsiones, así como también para las que han tenido un estado de bienestar. Y por ello, incluso quienes, estando en los atroces campos de exterminio nazi, ya viniendo un poquito más a la contemporaneidad, intentando aquellos mismos judíos, estando en los atroces campos de exterminio nazi, intentando cumplir con el Seder de Pesaj y con los demás preceptos, por supuesto también, agradecieron a Hashem por liberarlos de la esclavitud para recibir la Torá, dado que aún en dichas extremas circunstancias de Metzar, como dijimos antes, donde proviene la palabra Mitzrayim, de Metzar, de estrechez, de aflicción, donde eran reducidos a la animalidad desde lo físico, mantenerse fiel a Hashem, a Dios, cumpliendo sus preceptos, era aquello único que mantenía al judío como humano redimido. Y así, entendiendo la singularmente humana libertad redentora otorgada en la aceptación y el cumplimiento de la Torá, en el hacer del hombre para con Dios la última expresión libertaria, los judíos en aquellas realidades se supieron Bnei Jorim, que quiere decir en hebreo hombres libres. Es por ello que si bien en la citada tercera expresión libertaria, acuérdense, cuando dice redimiré, esta es especificada por la cuarta locución, donde dice pueblo para mí,
no significando una prerrogativa, una facultad o un privilegio esencial, un hecho per se por sí mismo, sino por lo contrario, significa la demanda de un hacer del hombre para con Hashem, actualizando así dicha elección, la elección de Hashem por el pueblo de Israel, que no es sino para el cumplimiento del deber de aceptar el yugo de la Torá y la responsabilidad de consumarla, liberándonos de las cadenas naturales, sobreponiéndonos a todo fenómeno esclavizante. Y esto es otro concepto. Este concepto de Am Segulá, de pueblo atesorado, mal traducido como pueblo elegido, no es, como dije antes, una prerrogativa, una facultad o un privilegio esencial. No, no. Justamente es la responsabilidad para el cumplimiento del deber de aceptar el yugo de la Torá y la responsabilidad de consumarla, liberándonos de las cadenas naturales y sobreponiéndonos a todo fenómeno esclavizante. Libertad redentora que ningún sistema ético-filosófico ha podido lograr, dado que ninguno de estos sistemas ético-filosóficos, desde los griegos y hasta la actualidad, ha logrado alcanzar una independencia radical mediante prescripciones y proscripciones, cuya autoridad es trascendente y fuera de toda variable o producto humano que éste se impone como valor. Solo así se habilita al individuo una humanidad no restringida a su dominio animal, aun cuando se base en un aspecto superlativo y diferencial de su especie, como si fuera en el caso de la inteligencia, sino que ahora esta libertad redentora descubre una humanidad incluyente de su animalidad, pero que la excede mediante la capacidad de restringir su propia naturaleza en pos del cumplimiento de la voluntad de aquella autoridad trascendente y fuera de todo ámbito de competencia humana, es decir, Dios y su ley. Y dicha capacidad, esa capacidad de restringir la propia naturaleza en cumplimiento de la voluntad de esta autoridad trascendente, de Hashem, manifiesta en su ley, en sus preceptos, esta capacidad no es una capacidad animal, por cuanto, si bien lo generado puede mejorar u optimizar determinados aspectos de su generador, es decir, si bien todo lo producido por el hombre puede mejorar u optimizar los aspectos del propio hombre, nada generado o producido por el hombre puede trascender los dominios categóricos de su generador, del propio hombre. Y por ello, la facultad de ceñir voluntariamente la propia naturaleza, incluyente de toda especificidad humana, es aquella que extrae al individuo de ser un producto exclusivamente de la naturaleza y por ende confinado a ésta. Si el hombre fuera un producto exclusivamente de la naturaleza, no podría ceñir su propia naturaleza mediante su voluntad. Justamente ¿por qué? Porque nada generado puede trascender los dominios de su generador. Puede optimizarlo, puede mejorarlo, pero no trascenderlo. Y justamente en la redención es donde el hombre se extrae de todo dominio intra e interhumano, animal, logrando la libertad de sí mismo bajo un concepto de humanidad que en términos definicionales ya no es una especie diferencial dentro del género animal, sino un género propio y distinto. Tenemos así entonces que Pesaj no es un simbolismo
ni se embute en un secular concepto de independencia político nacional, y mucho menos Pesaj se reduce o se agota en un recuerdo histórico a modo de folclore. No, Pesaj no es absolutamente nada de eso. Pesaj es un presente en el que todo judío debe vivir acorde a leyes particulares que rigen durante esos 7 días u 8, como dijimos en la diáspora, tal como bajo los otros preceptos el resto del año, actualizando esa específica y diferencial libertad humana que no es otra cosa que la redentora, la libertad heterónoma que Hashem nos brindó mediante el deber de cumplir su Torah. Esta diferencia en la concepción de Pesaj descubre también la desgraciada y vigente crisis de nuestro pueblo, donde el judío que cumple con su deber, viviendo como tal, fiel a la ley, rindiendo culto a Hashem, no puede beber ni siquiera un solo vaso de agua, un mero vaso de agua, en la casa de otro judío que vive como gentil, por no estar su hogar libre de hametz, libre de fermento, de leudo, precepto también de Pesaj, liberar toda la casa y todas las propiedades de todo lo que contenga fermento o leudo. Más aún, difícilmente ambos judíos puedan compartir los 3 aspectos más básicos de la vida del ser humano. La comida, por incumplir al menos uno de ellos las leyes de Kashrut, las leyes que rigen la normativa dietaria del judío, lo que puede comer, lo que no puede comer y cómo debe comerlo. No puede compartir tampoco el trabajo, por incumplir uno de ellos las leyes del Shabbat, Yom Tov, y todas las celebraciones donde está prohibido trabajar. Y tampoco puede contraer matrimonio, por incumplir al menos uno de ellos las leyes de intimidad conyugal que son preceptuadas en el judaísmo. Por todo esto, mis deseos por un Pesaj kasher besameach, un Pesaj kasher de acuerdo a toda la preceptualidad que rige esta festividad y por sobre todo alegre, viviendo como judíos y unidos como pueblo de Israel, el cual es habiente de una identidad biográfica y continuidad desde al menos 3.500 años, únicamente por ser una realidad colectiva, organizada y materializada en el accionar nomocrático en común de la Torá, como factor objetivo y diferencial de otros pueblos. El factor objetivo y diferencial de otros pueblos que tiene el pueblo judío es, como dije antes, vivir de acuerdo a su ley, que es la ley de la Torá. Nuevamente, por un Pesaj kasher besameach, en aquella suprema libertad, al ser solo siervos de Dios, solo siervos de Hashem, rindiéndole culto, cumpliendo sus preceptos. Hag Sameach.